Y bueno, pues ahí ya debe iniciar la grabación. Hoy vamos a continuar con el tema de desgastes. ¿Sí me escuchan bien? ¿No hay problema con el sonido? Ok. Es que esta computadora como que no me acomodo bien. Y no sé cómo sale el sonido. Bueno, entonces vamos a continuar con la unidad 3 de falla de los elementos mecánicos por desgaste. Ya hemos hablado del desgaste, hoy vamos a hacer ejercicios acerca del cálculo del desgaste. Y pues esta unidad va enfocada a las fallas que se suceden por un desgaste en los elementos, en las partes de, sobre todo algunas máquinas o elementos de las máquinas. Pueden ser rodamientos, por ejemplo, bandas, engranes, bielas, etcétera, etcétera. Y bueno, pues es parte del mantenimiento identificar esos momentos que ocurren los desgastes para prevenir. A veces no se puede solucionar el desgaste, pero sí podemos saber qué está ocurriendo y tomar alguna acción. Hacer el recambio de la pieza, por ejemplo. Eso ya sería una acción de mantenimiento. Y eso es algo muy oportuno que se haga, porque en ocasiones no es así. Y las máquinas siguen trabajando y sus consecuencias se siguen dando. Y se disminuye el rendimiento de la máquina, su producción. Y pues sabemos todos que ese es el objetivo del mantenimiento, que se mantenga, ahora sí que aunque suene redundante, que el servicio sea continuo, ¿no? Como lo han visto ustedes ya en muchos cursos, seguramente siempre les están repitiendo eso, ¿no? El mantenimiento, el continuo de los servicios, ¿no? Pero pues al final es algo muy importante para una empresa, sobre todo las empresas de productos que hacen productos o generan productos, no pueden parar porque pues genera unas pérdidas económicas considerables. Entonces eso es lo que tenemos que evitar. El área de mantenimiento es su objetivo, estar siempre al pendiente de que todos trabajen en forma adecuada. Bueno, aquí estoy proyectando un PDF, no sé si ya se vea. Ustedes me dicen si se ve. Sí, profe, ya se ve. Okay, bueno. A ver si no nos falla aquí el internet. Bueno, esto es ya lo que vimos en las clases pasadas. Los distintos tipos de desgaste, el adhesivo. Decíamos que era cuando se pegaban dos partes de una pieza. Y pues al final se dañaba, ¿no? Ya lo voy a despegar, pues se lleva todo lo que queda ahí pegado. A veces no es tan fácil removerlo. Para esto se usan removedores líquidos que remueven las piezas, pero no siempre es muy efectivo eso. Y bueno, eso tiene que ver con el tipo de uniones que hay, tipo de metales. También los abrasivos que ocurren cuando una pieza, sobre todo que lleva grasa o aceite, es expuesta a un ambiente con muchas partículas, o una gran cantidad de partículas en suspensión, digamos ambientes muy pesados con mucho polvo, arena o algún tipo de material que se esté fabricando, por ejemplo cemento. Cuando se fabrica cemento, pues todo el proceso es polvo, porque pues se va elevando, ¿no? hacia el aire, hacia el ambiente, y se le va pegando a las piezas y eso genera un abrasivo, que decimos que es como una lija que va cortando
el material. Poco a poco lo va acabando, ¿no? Ese es un desgaste muy drástico, digamos. Bueno, y la corrosión también, el desgaste por corrosión, cuando es atacado el material, ya sea por humedad, por agua, el medio ambiente, el mismo aire, pues tiene, ustedes saben que el aire tiene su mayor cantidad de agua. Entonces, si una máquina está expuesta a la intemperie, pues puede generar una corrosión en las partes de la máquina y eso pues, la va a dañar. Y hay distintos tipos de desgaste, ¿no? Que vimos la cavitación, que eso ocurre en las tuberías, por ejemplo. Cuando se forma la burbuja por el cambio de presión entre el vapor y líquido, eso son como proyectiles que se van hacia la pared de las tuberías. Eso es algo también un problema, ¿no? Se convierte en un problema. El desgaste se va a convertir en un problema cuando no se controla. Y eso es lo que hacen los ingenieros, precisamente, evitar los problemas. Bueno, entonces, todo esto se calcula, estos desgastes que aquí hablamos, lo que hemos hablado, se calculan por medio de una serie de ecuaciones. Hay distintas teorías que se han desarrollado y se han implementado para calcular el desgaste. Y esta es una de esas ecuaciones, de esas teorías. Y lo que aquí se calcula es el volumen perdido. O sea, cada vez que, digamos que se despedaza una pieza por el desgaste que ha sufrido, pues pierde volumen. ¿Cuánto volumen es? Aquí está medido en metros cúbicos. En la clase pasada veíamos que hay 3 sistemas que usamos principalmente, que son el internacional, el técnico y el inglés. Entonces, aquí el volumen estaría en metros cúbicos, el volumen que se pierde al ocurrirse el desgaste por alguna causa, que ya vimos las causas posibles. Entonces, eso ya está considerado. Bueno, esta también aquí hay que decir que es por desgaste debido a la adhesión. Entonces, eso ya lo está acotando porque no entrarían los otros tipos de desgaste. O sea, esta teoría generó esta ecuación, pero sobre un estudio de desgaste por adhesión, es decir, cuando las piezas están pegadas y al quererlas despegar, pues se rompen, se dañan. Y en materiales dúctiles. ¿Alguien sabe lo que es un material dúctil? ¿Qué es un material dúctil? ¿Se acuerdan de eso? De los materiales dúctiles. Porque hay materiales duros y hay materiales dúctiles. ¿Cuál sería la diferencia entre un material dúctil y uno, pues uno duro que se le... Aquí ya me regresé. O no dúctil, ¿no? Material dúctil o no dúctil, que serían los materiales duros. ¿Qué sería un material dúctil? O un ejemplo. Que se puede deformar. Que se puede formar hasta... Los cuales bajo la acción de una fuerza pueden deformarse plásticamente. Plásticamente. Aunque ahí entran los aceros también. Vámonos aquí a la pizarra. Es que tengo que proyectarla, si no la van a ver. Eso es importante porque aquí está la pizarra. Y esto todo. A ver, entonces, ¿se recuerdan de sus clases de
de materiales. Bueno, ahí le llaman... pues es clase, el curso que yo les di a algunos de ustedes, que era la de máquinas y mecanismos. Bueno, algunos no sé, hacia todos les di, que algunos. Esta es la curva de un acero. Una más que está más... tiene más ángulo, el ángulo está más abierto. Así, ¿no? Esta es una gráfica, curva típica de un acero. Puede ser, pues sí, cualquier acero, una 36, por ejemplo. El A36 es un acero estructural. Y aquí se grafica el esfuerzo, que es sigma, el esfuerzo normal, y en el eje horizontal la deformación. Esa es la deformación unitaria o deformación. Entonces, si recordamos aquellas clases, pues significa que cuando le aplicamos carga a una pieza de acero, por ejemplo, una solera de acero, una solera es una barra, ¿no? Es que aquí no me deja hacer mi dibujo bien. Si le aplicamos una fuerza así, y por este lado la sujetamos, digamos, la empotramos en una pared o se solda, es un empotramiento. Entonces, este metal o este acero tiende a estirarse, ¿no? Hay tensión y esto se va a estirar, ¿no? Conforme aumenta la fuerza, la carga, pues aumenta la flexión o el alargamiento de la pieza, ¿no? Entonces, esta línea recta, eso significa. Si se acuerdan, llega hasta un cierto punto y es lo que se refiere su compañero a que esto se le llama elástico. ¿Qué significa el elástico? Pues que si le dejamos de aplicar fuerza a esto, la pieza va a regresar a su posición normal y no hay problema, ¿no? Lo que se le estiró, pues se regresa. Eso en esta gráfica es una línea recta. Eso significa, ¿no? Que es elástico. Pero después de cierto punto, cierta carga, ya el material no regresa a su posición original, ¿no? Eso se le llama plástico. Y puede ocurrir en un acero o en pues casi en los metales, ¿no? En bronce, en aluminio, en cobre, etcétera, etcétera. Ocurre o se da esta característica. Pero como los aceros pues son los metales más utilizados en la industria, pues se le hace más énfasis a este metal, ¿no? Se hacen más estudios y se han aplicado más condiciones de trabajo, etcétera. Bueno, entonces, cuando ocurre esto, el material también es dúctil y dureza. Dúctil y dureza son dos conceptos opuestos. Porque ustedes, por ejemplo, cuando tienen algo así muy duro, un metal muy duro, ¿qué le puede pasar cuando un metal está muy duro? Cuando ustedes le pegan a un material muy duro, ¿qué le puede pasar?
no le pasa nada. Si le pegamos, si está muy duro, no le va a pasar nada. Pero si le das muy duro, si le aplicas mucha fuerza, se estrella. exactamente, se estrella, ¿no? Por ejemplo, los hierros colados. El hierro colado es un material muy duro. Un hierro colado, si se deja caer, generalmente se estrella y se fractura, ¿no? Hay una fractura, porque esto es muy duro. Por ejemplo, una herramienta, ¿qué pasa con una herramienta? ¿O qué pasaría si una llave española, ¿no? O un martillo fuera muy duro? ¿Qué le va a pasar a ese martillo? Si fuera muy duro. Se va a estrellar y se va a romper. Exactamente. Entonces no nos serviría. No nos serviría para una herramienta. Porque a las primeras de cambio, pues se va a romper, ¿no? Entonces, no necesariamente la dureza es conveniente, sino tiene que combinarse con la ductilidad. La ductilidad es como lo había comentado su compañero, pues es dejar que el material se estire lo mejor posible, ¿no? Entonces la herramienta, por ejemplo, los aceros que están hechos se llama acero herramental, tienen esa propiedad. Tienen un balance entre ductilidad y dureza. Tienen que tener cierta dureza, porque si no también, si no son muy duros, pues van a ser demasiado blandos y un martillo pues no sirve así. Va a rebotar, digamos, ¿no? Entonces tiene que tener una cierta ductilidad y dureza. Eso pues se logra con los tratamientos térmicos. Eso pues ya es otro asunto. Entonces, la diferencia entre un material dúctil y un material duro, pues es que se puede deformar fácilmente. Por ejemplo, el bronce o el cobre son materiales muy dúctiles, ¿no? Porque los podemos, ciertos materiales, porque no todos son así. No todos se pueden doblar tan fácil. Entonces, esta ecuación es para materiales dúctiles, que se pueden deformar fácilmente. Para materiales duros, pues ya se hará otro estudio y será de otra manera, ¿no? Como se dice. Bueno, entonces, B va a ser, la B chica es el volumen que se pierde en metros cúbicos cuando se dio el desgaste. La K, esta K mayúscula, se le llama coeficiente de desgaste y tiene que ver con el material. Entonces aquí en esta tabla, que viene en algún manual, pues aquí viene aquí abajo. Aquí viene la fuente de donde se sacó. Este manual lo hace la sociedad ASM, es Sociedad Americana de Materiales. Es una institución que analiza las distintas propiedades de los materiales y hace publicaciones y estudios y elaboró este estudio. Entonces aquí lo que expresa es que para el desgaste por adhesión, cuando hay dos materiales idénticos, el valor de K anda en estos valores, ¿no? Entre una centésima, 0.01, y baja hasta una 10 millonésima. 1 por 10 a la menos 7, 1 por 10 a la menos 6 es una millonésima. Y más bien aquí es la décima parte de una millonésima, ¿no? Porque es a la menos 7. A la menos 6 sería una millonésima. Y a la menos 7 serían 10 millonésimas. O sea que es una cantidad muy pequeña. Y a eso se refiere esta parte, ¿no? Cuando los materiales son compatibles, pues va a tener este rango de valores y así. Entonces, de acuerdo al tipo de materiales que se trate, se va a obtener estos coeficientes de desgaste. Y esto va aquí en la ecuación. Entonces, B se dice que es directamente proporcional a K.
O sea que si B aumenta, o más bien si K aumenta, pues B aumenta también, porque hay una relación directa. Cuando está abajo la variable, como H, la proporción es inversa, ¿no? Si H aumenta, B disminuye, o al revés. Si H aumenta, disminuye, B aumenta, porque la relación es inversa, es una división. Bueno, entonces, siguiendo la ecuación, la P es la fuerza o carga normal habíamos dicho que es perpendicular a la pieza y está en Newton. La fuerza está en Newton. Y L es la distancia de deslizamiento en metros. H sería la dureza en la escala Vickers. Bueno, eso de la dureza, eso es importante. Vamos a crear otra vez a la pizarra. Porque hay distintos tipos de dureza. Bueno, la dureza. ¿Se acuerdan qué es la dureza? ¿Cómo se define la dureza? ¿Qué es la dureza? ¿Un material duro qué es? Porque ya vimos, por ejemplo, un material dúctil, que es el que logra estirarse, ¿no? Tiene mucha deformación. Un material dúctil tiene mucha deformación, entonces un material duro, ¿qué tiene? Pues menos deformación, ¿no? Ese es un material duro. Y es como se pueden diferenciar. El dúctil, mucha deformación. Y el material duro, muy poca deformación. ¿Sí se escucha bien? Porque aquí me marca que no se escucha bien. Sí se escucha bien, por favor. Sí, es que aquí me marca un letradito de que hay baja calidad de la red. Entonces, un material duro es el que tiene muy poca deformación. Y si intentamos deformarlo mucho, pues lo que vamos a conseguir es que se rompa, se fracture, hay una fractura. Entonces, ¿qué tan duro es un material? Pues eso se mide con un equipo que se llama durómetro. Y el durómetro, así a grosso modo, es una prensa. Una prensa es tiene aquí como un dado, así. Y acá tiene un mecanismo. Y acá se pone la pieza que se va a medir. Realmente es una probeta. Y los durómetros pues ya son automatizados. Y esta prensa pues se va a mover automáticamente, se va a bajar y va a oprimir esta pieza. Y eso lo hace a través de le llaman, bueno, hay dos tipos de instrumentos para hacer eso. Uno es el diamante y otro es una bola de metal. Ya me acordé, se llama identador. Son los identadores. Este es un indentador. Entonces, el indentador lo que hace, va sujeto aquí a la prensa, entonces la prensa va bajando automáticamente, llega aquí con la pieza que se va a medir dureza y pues le hace una huella. Puede ser una huella con diamante o puede ser una huella con bola.
Y eso es como se mide la dureza. Entonces, la medida de esa huella da un parámetro para saber qué tan duro es algo, ¿no? Entonces, hay distintos tipos de escala. Por ejemplo, de los materiales más blandos que hay, por ejemplo, está una tiza una tiza es como un gis, que son de un material muy blando. Digamos una tiza de un gis, lo que usamos, bueno, lo que se usaba antes como los gises, o todavía se usan. Se llama tiza, que es un tipo de cal. Eso es, digamos, lo más blando posible, y lo más duro que se conoce en la naturaleza es el diamante. Los diamantes son muy, muy duros. Diamante, aquí, fatula, diamante. El diamante es muy duro, entonces, digamos, tiene el valor más alto el diamante y el valor más bajo una tiza. O un gis, si lo podemos ver así. Entonces, digamos, aquí puedes tener el valor de 100 y este puede tener el valor de 1, ¿no? Y entonces hay materiales entre estos dos, entre el 1 y el 100. Y eso generó escalas, pero pues cada quien lo interpreta como quiere, y hay distintos tipos de escalas. Por ejemplo, la que más usamos es la Rodwell para medir dureza. Dureza Rodwell. Está la que de aquí se habla, la Vickers. Y hay otras más, ¿no? La Rodwell, Vickers. Y son distintos aparatos, ¿no? Son parecidos a lo que hace el aparato, pero su medición es diferente. Y entonces existen tablas, manuales, donde nos dan la referencia o el equivalente de una dureza Rodwell contra una dureza Vickers, por ejemplo. Generalmente la dureza Vickers es más para materiales dúctiles también. También tiene que ver el tipo de material. Entonces, nosotros vamos a encontrar, también hay otra, me acordé, la Brinell. Casi son las que más usan, la Rodwell, Brinell y Vickers. Por ejemplo, la Rodwell se representa con una R mayúscula y hay A, B y C, por ejemplo, la C. La Vickers es una B grande y la Brinell, pues una B, así. Y entre todos se pone o se antepone una H en todas las durezas, H. Hardness. La H es de hardness. Hard es es duro, ¿no? Hard en inglés es duro. Y hardness, hardness, así, es dureza. Hard es duro. Y esto es dureza, ¿no? Es el término que se usa. Entonces, cuando ustedes vean HR o HB o cualquiera de estas dos H's, va antecedido de un número. Por ejemplo, se pone 70 Rodwell C. Ese fue el valor. 70 Rodwell C. Significa que tiene, bueno, se pone H. Así. 70H Rodwell C. Significa que el valor de la escala es Rodwell C. Y nosotros pues ya no lo vemos en una tabla, en un cuadro,
y a lo mejor usamos este valor nada más. Como es este caso. No sé si quedó claro esto de las escalas. Y por ejemplo aquí, H, por eso le ponen H por el hardest, de dureza, es Vickers. Y aquí usan unidades de Newton por metro cuadrado para su medida, ¿no? Su especificación. Entonces, ¿en qué sistema de unidades estamos aquí? Si hablamos de metros, de newtons, ¿qué sistema de unidades es? ¿Cuál será? Dijimos que hay tres, ¿no? El técnico, el internacional y el inglés. ¿Qué sistema de unidades sería este? El internacional. El internacional, exactamente. ¿Por qué? Pues porque habla de Newton, que sería la fuerza, la masa. ¿En qué se mide la masa ahí? El internacional. ¿Cuál es la unidad de masa? El kilogramo. Kilogramo. Y la unidad de longitud, pues metro, ¿no? Entonces estamos aquí en el sistema internacional. Bueno, entonces, estas son las condiciones que se dan para usar esta ecuación en cálculo de desgaste por adhesión para materiales dúctiles. De acuerdo a esta tabla de valores del coeficiente de desgaste que no tiene unidades, ¿no? Se llama dimensional, quiere decir, ya lo hemos mencionado en alguna ocasión, que cuando lleva el prefijo A, quiere decir sin, que no tiene. Entonces no tiene dimensión, no tiene unidad. La dimensión que lo da, pues, los metros, por ejemplo, metros cúbicos, metros lineales, newtons, kilogramos. Newton sobre metro cuadrado, eso da la dimensión. Si tenemos un valor nada más numérico, pues no tiene dimensión, por eso es adimensional. Bueno, aquí da la tabla también proporciona valores para la abrasión, aunque esta ecuación también se podía usar para ese tipo de desgaste, ¿no? También se puede usar para estos casos. Bueno, entonces lo que vamos a hacer aquí es resolver este ejercicio. Voy aquí a hacerlo más grande. No. Para ver la solución. Bueno, dice 9 menos. Dice, dos metales parcialmente compatibles tienen una dureza Vickers de 200. Aquí sabemos que son 200. Bueno, la dureza Vickers a veces no se ponen las unidades, pero ya cuando se está hablando de dureza Vickers, pues ya va implícito que se pueden usar Newton sobre metro cuadrado, o sea, ahí serían 200 Newton sobre metro cuadrado, sería el HB, dureza Vickers, y hay un volumen en pérdida de 25.354, pero son milímetros cúbicos. La carga normal aplicada, la P, es de 20 newtons. Y lo que se pide es encontrar la
distancia de deslizamiento que se está sucediendo. Entonces lo vamos a resolver con la ecuación, ¿no? Pues si quieren tomarle una foto a para irnos a la pizarra con los datos, o apuntar los datos para irnos a la pizarra. Ustedes me dicen una captura de pantalla. Y nos vamos a la pizarra para resolverlo. Y bueno, también la ecuación. También tenemos la ecuación, ¿no? La ecuación es B es igual a K por P sobre L sobre la H. ¿Sale, profe? ¿Sí? Bueno. Ahí están los datos, ¿no? También la ecuación. También tomarle una foto a la ecuación. Esta tablita también. Bueno, todo esto. Toda la pantalla, como decía un maestro, el pantallazo. Dale un pantallazo ahí. Bueno, entonces nos vamos a la pizarra para escribir el ejercicio. Primero los datos. ¿Qué datos hay? Tenemos una dureza Vickers HB que vale, ¿cuánto vale? La dureza Vickers. 200. 200. ¿Y qué unidades decíamos que eran? Newton sobre HB. No, sobre metro cuadrado. Así. Newton sobre metro cuadrado. Luego también nos da el volumen de desgaste, la B. Eso está en 25.354 metros cúbicos. Milímetros cúbicos, más bien. 25.354 milímetros cúbicos. Y luego la carga o fuerza normal son 20 newton. Así. Y lo que piden aquí, todo esto, es la distancia con que se desliza la pieza, ¿no? O sea, la distancia con que se desliza se refiere a cuando ocurre el desgaste por adhesión, pues se está moviendo, ¿no? Vamos a pensar que son como dos hojas de aluminio, ¿no? Aunque también se pega, ¿no? Bueno, pero aquí se pegan por la misma estática, ¿no? Que tienen los dos materiales. Se pegan y llega un momento que si esto lo dejamos mucho tiempo, pues realmente se van a quedar pegadas y ya va a ser difícil despegarlas. Y se desliza, esta pieza se desliza respecto a la otra, a la que va haciendo el par. Entonces, hay una distancia que se llama así, deslizamiento. ¿Cuánto vale esa distancia? Pues va a depender de todos estos valores. Y eso lo da
la ecuación que dice B igual a una constante K por una fuerza P más bien por L sobre la dureza H, o el hardness. Entonces aquí pues hay que despejar L. L es igual a B por H sobre K por P. Sí, nada más este lo multiplicamos por el de arriba, lo pasamos para arriba, así. Lo cruzamos, más bien, esta H lo cruzamos para acá. Y estos dos de acá, KP, se bajan, quedando aquí como denominador, para dejar sola la L. Y así se despeja, ¿no? Es un despeje. ¿Sí? ¿No hay problema de esto? ¿Así está bien? Sí, profe. Bueno, entonces, pues hay que sustituir valores. El volumen de bueno, aquí le llaman el volumen de perdido. El volumen de pérdida, o sea, lo que se perdió realmente debido a este desgaste, es 25.354, aquí es un punto, milímetros cúbicos. Ahí está. Ahí son cúbicos. Pero la ecuación, ¿en qué unidades está B en la ecuación? ¿Qué unidades tiene? O debe de tener más bien. ¿Se acuerdan? Nos vamos acá nos vamos al PDF. Ah, no, pues me regresa el mismo. Aquí está. Dice que está en metros cúbicos. Y allá lo tenemos en milímetros cúbicos. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué podemos hacer? Si esto lo tenemos en metros cúbicos, milímetros cúbicos, muy bien. ¿Qué es lo que se debe de hacer? Lo pasamos a metros cúbicos. Ajá. Entonces hay que hacer una conversión. Aquí mismo se abre un paréntesis. Pues a lo mejor no sabemos cuántos son un metro cúbico en 1000 metros cúbicos, porque es volumen. Pero lo que sí conocemos es que un metro lineal son 1000 milímetros. Eso pues sí lo conocemos, ¿no? Pero estos son lineales. Y estos de acá son cúbicos. Entonces, para que esto me dé cúbico, elevo al cubo esto. Esta parte del paréntesis, ¿no? Que está aquí adentro y no se altera. No se altera porque aquí sería un metro cúbico, aquí serían 1000 al cubo y acá serían milímetros cúbicos, ¿no? ¿Cuánto es 1000 al cubo? Pues 1.000.000, ¿no? No, sería 10 a la 9,
lo que es 3 por 3, 9. O sea, 1,000 millones. 1,000 al cubo son 1,000 millones. ¿Por qué lo ponemos así? Porque el milímetro cúbico queda arriba y acá abajo quedan los 1,000 milímetros, bueno, 1,000 milímetros al cubo, quedan así. Entonces, milímetros cúbicos entre milímetros cúbicos se hace 1 y nada más van a quedar metros cúbicos. Esa es la razón. Bueno, creo que ya se nos acabó, ya justamente son, sí, hasta los 2 días, ¿verdad? Ya se nos acabó el tiempo. Bueno, entonces nos vemos más tarde. Creo que es las 3, ¿verdad? La otra. Y le seguimos, ¿no?